Cada paso tiene un propósito, enseñanzas para aceptar tu camino. La vida humana se despliega como un sendero misterioso en el que cada paso, por pequeño o insignificante que parezca, guarda un propósito oculto. Muchas veces caminamos apresurados sin detenernos a contemplar el paisaje de nuestra propia existencia, creyendo que lo importante está solo en la meta final. Sin embargo, la sabiduría espiritual y filosófica nos recuerda que la plenitud no se encuentra únicamente en alcanzar un destino, sino en comprender que cada paso que damos ya contiene en sí mismo la semilla del propósito. Este viaje no es lineal ni perfecto, está lleno de tropiezos, desvíos y retornos inesperados, pero en cada movimiento se revela una enseñanza, una verdad profunda que nos invita a despertar la conciencia y aceptar nuestro camino con gratitud. Aceptar que cada paso tiene un propósito no significa conformarse con lo que sucede, sino abrir el corazón a la comprensión de que la vida no es un error, que lo que enfrentamos, tanto en la alegría como en el dolor, es parte de un entramado mayor que muchas veces escapa a nuestro entendimiento inmediato. En el fluir de la existencia hay ciclos de luz y de sombra, y cada uno nos entrega una oportunidad de transformación. Cuando logramos mirar atrás con los ojos del espíritu, descubrimos que los momentos más difíciles fueron también los que sembraron la fuerza para nuestro renacimiento. Este texto busca guiarte hacia una reflexión profunda acerca del valor de cada paso. No es un tratado sobre resignación, sino una invitación a percibir la vida con mirada consciente, entendiendo que las caídas, los encuentros, los silencios y las esperas son piezas esenciales de un propósito más grande. A lo largo de estas páginas, exploraremos las enseñanzas que nos ayudan a aceptar nuestro camino y a encontrar sentido incluso en lo que parece absurdo o doloroso. El valor oculto de los comienzos y los tropiezos. El inicio de todo camino suele estar lleno de incertidumbre. Al dar el primer paso en una nueva dirección, sea un proyecto, una relación, un sueño, un cambio de vida, la mente se llena de dudas y el corazón late con una mezcla de entusiasmo y temor. Muchas veces pensamos que esos primeros pasos deben ser firmes, claros y seguros, pero en la realidad casi siempre son torpes, inseguros, llenos de errores. Lo que solemos olvidar es que en esos tropiezos iniciales ya se esconde una sabiduría fundamental, el aprendizaje de caminar. Así como un niño pequeño necesita caer cientos de veces antes de aprender a sostenerse sobre sus pies, nosotros también necesitamos atravesar la experiencia de la fragilidad y de la torpeza. Cada caída nos enseña humildad, cada error nos recuerda que estamos en un proceso y que no se trata de nacer sabiendo, sino de crecer caminando. La espiritualidad nos invita a mirar esos comienzos no como fracasos, sino como semillas fértiles, donde germina la fuerza que nos permitirá avanzar con mayor claridad más adelante. El propósito oculto de los tropiezos iniciales es mostrarnos que el camino no se conquista con perfección, sino con perseverancia. Si todo nos saliera bien a la primera, jamás desarrollaríamos la paciencia, la resiliencia, ni la compasión hacia nosotros mismos. Es en la experiencia de la falla donde descubrimos la importancia de levantarnos y volver a intentarlo. No porque todo esté garantizado, sino porque cada intento nos transforma en alguien distinto. La vida está tejida de constantes comienzos. A veces creemos que ya estamos en medio de una ruta clara y segura, y de repente algo nos obliga a volver a empezar. Puede ser una pérdida, un cambio inesperado, un giro de destino. Ese reinicio puede sentirse como una condena, pero visto desde otra perspectiva, es una oportunidad sagrada. La posibilidad de volver a empezar con más sabiduría, de reconocer que no somos los mismos que éramos antes. Cada comienzo es, en verdad, un renacimiento.
Aceptar el valor de los comienzos y de los tropiezos significa reconciliarnos con nuestra humanidad. Significa entender que la perfección no es la meta, sino el movimiento constante de crecer a través de la experiencia. En el ámbito espiritual, estos momentos son pruebas que nos recuerdan que el ego busca resultados inmediatos, mientras que el alma se nutre de procesos largos y profundos. Cuando miramos hacia atrás, con distancia, comprendemos que cada caída nos enseñó algo esencial. Tal vez nos dio la fortaleza que necesitábamos para enfrentar pruebas mayores. Tal vez nos obligó a desarrollar virtudes que de otro modo no hubiéramos cultivado. Tal vez nos llevó a replantearnos el rumbo, y gracias a ese cambio descubrimos un horizonte más auténtico. El propósito, entonces, no siempre se revela de inmediato. A veces está oculto en la paciencia de esperar el momento adecuado para entender. En este sentido, el camino espiritual nos enseña que cada paso, incluso los que parecen errados, están guiados por una fuerza mayor. Algunos lo llaman destino, otros providencia, otros simplemente flujo de la vida. Lo importante no es el nombre, sino la certeza de que nada es completamente inútil o casual. Cada vivencia nos moldea, y cada error es un maestro disfrazado. Cuando aceptamos esto, dejamos de cargar con la culpa excesiva por el pasado. Comprendemos que hicimos lo mejor que pudimos con la conciencia que teníamos, y que si hoy vemos las cosas de otra manera, es porque crecimos. Entonces entendemos que aquel tropiezo fue necesario para ser quienes somos ahora. El verdadero despertar ocurre cuando dejamos de maldecir el inicio difícil de nuestro camino y lo bendecimos como parte del propósito. El tropiezo ya no es un obstáculo, sino un signo de que estábamos aprendiendo a caminar. Al aceptarlo, la vida se vuelve más ligera, porque dejamos de pelear contra nuestra propia historia. Cada paso inicial, cada error, cada comienzo torpe tiene un propósito: recordarnos que somos aprendices eternos, que no caminamos para demostrar perfección, sino para descubrir la verdad de nuestro propio proceso. En este descubrimiento yace la libertad y la paz que tanto anhelamos. Al concluir este primer recorrido de reflexión, quiero invitarte a que observes tu vida y reconozcas tus comienzos con gratitud. Piensa en cada error como un maestro y en cada tropiezo como una parte del propósito que te trajo hasta aquí. Tu camino no es un accidente, y cada paso ya tenía sentido mucho antes de que lo comprendieras. Si esta reflexión resonó en tu corazón, te invito a suscribirte a este canal, donde juntos seguiremos explorando las enseñanzas que iluminan nuestro camino espiritual. La aceptación del camino como ejercicio de confianza. Aceptar el camino de la vida es, quizá, uno de los desafíos más grandes que enfrenta el ser humano. La mayoría de las personas anhela controlar cada aspecto de su existencia, planear cada detalle, evitar toda incertidumbre y prever cualquier obstáculo. Sin embargo, la vida se resiste a ser domesticada de esa manera. Está llena de giros inesperados, de sorpresas que desarman los planes más sólidos y de silencios que parecen no responder jamás a nuestras súplicas. Frente a esa realidad, aceptar el camino no significa renunciar a nuestros sueños, sino aprender a caminar con ellos incluso en medio de la incertidumbre, confiando en que cada paso que damos, aun cuando no entendemos el porqué, está impregnado de propósito. Aceptar no es lo mismo que resignarse. La resignación encierra una sensación de derrota, como si dijéramos: no tengo más opción, me rindo a lo que me sucede. La aceptación, en cambio, es un acto de profunda confianza en el misterio de la vida, un reconocimiento de que el río sabe fluir mejor que nuestra voluntad de detenerlo. Cuando aceptamos, nos alineamos con un ritmo mayor, con una inteligencia que está más allá de nuestro control inmediato. Confiamos en que el camino, con todas sus curvas y piedras, con todas sus luces y sombras, guarda en sí mismo la enseñanza que necesitamos para nuestro crecimiento.
La aceptación del camino se convierte, entonces, en una práctica diaria. No se trata de una decisión tomada una sola vez, sino de un ejercicio constante de soltar el apego al control y abrirse a la sabiduría que cada instante trae consigo. Muchas veces, los momentos que más rechazamos son los que más nos transforman. La pérdida de un ser querido, la ruptura de una relación, el fracaso de un proyecto, la enfermedad que interrumpe nuestros planes. Son circunstancias que en apariencia nos quitan algo, pero que en el fondo nos obligan a mirar hacia adentro, a despertar recursos internos que desconocíamos, a cuestionar el sentido que estábamos siguiendo. Aceptar no significa no sentir dolor, significa atravesar ese dolor con la convicción de que también forma parte de la travesía. Hay un antiguo proverbio que dice: el hombre propone y Dios dispone. Esa frase encierra la paradoja de nuestra existencia. Hacemos planes, nos esforzamos, trazamos rutas, pero hay una fuerza más grande que a veces nos lleva por senderos que jamás habríamos imaginado. Resistirnos a ello solo nos llena de amargura, mientras que aceptarlo nos abre a la posibilidad de descubrir horizontes nuevos. La aceptación, en este sentido, es un acto de humildad, de reconocer que no lo sabemos todo, que no controlamos todo, que hay un orden invisible que también guía nuestros pasos. En la aceptación encontramos paz. Mientras luchamos contra lo que sucede, nos desgastamos, nos llenamos de ansiedad y frustración. Pero cuando decidimos soltar esa batalla y decir: esto también forma parte de mi camino, algo dentro de nosotros se calma. La mente deja de rumiar preguntas interminables, el corazón se suaviza y el alma respira. Esa paz no viene de la ausencia de problemas, sino de la reconciliación con la vida tal como es. Y es en esa paz donde podemos ver con mayor claridad cuál es el siguiente paso que debemos dar. Aceptar el camino no significa abandonar nuestros sueños ni quedarnos pasivos. Implica actuar, pero desde un lugar distinto, ya no desde la obsesión por controlar los resultados, sino desde la confianza de que cada acción es una semilla y que el fruto vendrá a su tiempo. Cuando sembramos con fe, comprendemos que incluso si no vemos el resultado inmediato, la vida está trabajando silenciosamente a nuestro favor. Esa confianza nos permite disfrutar del proceso en lugar de vivir esclavizados por la meta. Descubrimos que lo importante no es tanto llegar, sino caminar con conciencia y gratitud. Muchas tradiciones espirituales coinciden en señalar que la vida no nos da lo que queremos, sino lo que necesitamos para evolucionar. Esa verdad, aunque dura, se convierte en una fuente de esperanza cuando la abrazamos. Si lo que hoy enfrento es doloroso, tal vez es porque mi alma necesita atravesar ese aprendizaje para alcanzar un nivel de sabiduría mayor. Si lo que hoy recibo parece injusto, tal vez es la oportunidad de ejercitar la paciencia, la compasión o la fortaleza interior. En esa perspectiva, nada es en vano, porque todo está al servicio de nuestro crecimiento. Lo que resisto persiste, pero lo que acepto se transforma. Aceptar el camino implica también aceptar nuestro propio ritmo. Vivimos en una sociedad que idolatra la velocidad, la productividad constante, el éxito inmediato. Se nos hace creer que si no avanzamos rápido, estamos perdiendo el tiempo. Pero la vida, en su sabiduría, nos recuerda que cada ser tiene un compás único. Lo que para uno puede lograrse en un año, para otro tal vez requiera 10, y no hay error en ello, porque cada proceso tiene un tiempo de maduración distinto. Aceptar nuestro camino significa dejar de compararnos, honrar nuestro ritmo y reconocer que no estamos atrasados ni adelantados, sino en el punto exacto donde debemos estar. La confianza es el corazón de la aceptación. Confiar no significa tener garantías, significa sostenerse en la certeza interior de que la vida no se equivoca. Es como caminar en la oscuridad con la fe de que el suelo estará bajo nuestros pies en el siguiente paso. Esa confianza se cultiva poco a poco,
a través de experiencias que nos muestran que incluso en los momentos en que todo parecía perdido, la vida nos sostuvo. Cuando miramos atrás y recordamos cómo superamos pruebas que parecían imposibles, descubrimos que siempre hubo una fuerza guiándonos. Esa memoria fortalece nuestra confianza para lo que aún está por venir. Aceptar el camino es también aceptar nuestras limitaciones. No somos omnipotentes, no podemos resolverlo todo, no podemos salvar a todos. Reconocerlo no es un fracaso, es un acto de honestidad. La vida nos invita a ser humildes, a soltar la arrogancia del control absoluto y a confiar en que cada persona, cada situación, tiene su propio proceso. A veces queremos cargar con todo el peso del mundo, pero aceptar significa reconocer que nuestra tarea es limitada y que aún en esa limitación hay belleza y propósito. La aceptación se convierte así en un alivio, porque nos libera de la carga imposible de pretender controlarlo todo. En la aceptación también aprendemos a mirar el presente como el único lugar real de la vida. El pasado ya no está y el futuro aún no ha llegado. Sin embargo, nuestra mente insiste en vivir atrapada en uno u otro. Aceptar el camino es un recordatorio constante de que lo único que tenemos es este paso, este instante. En la medida en que lo habitamos con atención plena, descubrimos que la vida ya está sucediendo aquí y que cada momento, incluso los más simples, son valiosos. La aceptación nos ayuda a dejar de posponer la felicidad y a reconocer que la plenitud está disponible ahora mismo, en la respiración consciente, en la mirada atenta, en el latido del corazón. Aceptar nuestro camino también significa reconciliarnos con nuestra historia. Muchas personas viven en guerra con su pasado, llenos de culpas y arrepentimientos. Pero cada experiencia, incluso aquellas que hubiéramos preferido evitar, nos ha moldeado. Negar nuestra historia es negar una parte de nosotros mismos. La aceptación es mirar atrás con compasión, entender que hicimos lo que pudimos con la conciencia que teníamos y agradecer que gracias a esas vivencias, hoy somos quienes somos. El pasado no puede cambiarse, pero sí puede transformarse en sabiduría cuando lo aceptamos como parte integral de nuestro recorrido. En ese mismo sentido, aceptar el camino nos invita a mirar el futuro con apertura. No podemos controlar lo que vendrá, pero podemos prepararnos para recibirlo con confianza. La aceptación del futuro no es pasividad, es disposición. Es decir, no sé qué sucederá, pero estoy dispuesto a aprender de ello, a crecer, a dejarme sorprender. Esa actitud nos abre a la vida de manera radical, porque dejamos de temerle al mañana y comenzamos a verlo como un campo de posibilidades donde todo, incluso lo inesperado, puede traer un propósito oculto. Aceptar también significa confiar en que las personas que llegan y las que se van forman parte del plan mayor de la vida. Algunos llegan para acompañarnos largo tiempo, otros apenas un instante, pero cada uno deja una huella. A veces nos duele la partida de alguien, pero la aceptación nos recuerda que cada encuentro cumple un ciclo y que incluso las despedidas tienen un propósito. Cada persona que cruza nuestro camino es un espejo, un maestro, una oportunidad de aprendizaje. Cuando lo aceptamos, dejamos de aferrarnos con desesperación y comenzamos a agradecer la presencia, aunque haya sido breve. Finalmente, aceptar el camino es aceptar que no estamos solos. Aunque a veces la vida se sienta como un desierto, hay una fuerza invisible que nos acompaña. Llámese Dios, universo, energía, espíritu. Lo importante es reconocer que esa presencia sostiene nuestra existencia. Confiar en ella nos da valor para seguir caminando, aun cuando no vemos la meta. La aceptación se convierte en un puente hacia la esperanza, porque nos recuerda que cada paso, incluso el más oscuro, está guiado por una luz que nunca se apaga. Aceptar el camino como ejercicio de confianza es, en definitiva,
un acto de libertad. Nos libera de la esclavitud del control, de la angustia por lo que no entendemos, de la guerra contra lo que ya es. Nos permite caminar ligeros, abiertos, confiados. Y en esa confianza descubrimos que cada paso tiene un propósito, que nada es casual, que todo está al servicio de nuestro crecimiento espiritual. Si estas palabras despertaron algo en tu interior, te invito a suscribirte a este canal, donde seguiremos explorando juntos la sabiduría que nos ayuda a aceptar nuestro camino con paz y confianza. El sentido oculto del dolor en el camino. El dolor es una de las experiencias más universales y al mismo tiempo una de las más incomprendidas de la vida humana. Nadie lo desea, nadie lo busca voluntariamente, y sin embargo todos, en algún momento de nuestra existencia, debemos atravesarlo, ya sea en forma de pérdida, enfermedad, soledad, rechazo o fracaso. El dolor aparece como un visitante inevitable que sacude nuestras certezas y nos obliga a confrontar lo más profundo de nuestra fragilidad. Desde la perspectiva superficial, el dolor parece un enemigo cruel que nos roba la paz y nos rompe en pedazos. Pero cuando aprendemos a mirarlo con los ojos de la sabiduría, descubrimos que en su núcleo late un sentido oculto, un propósito que no siempre se revela en el instante, pero que transforma radicalmente nuestra manera de vivir. Aceptar la presencia del dolor en el camino no significa celebrarlo ni buscarlo, sino reconocer que incluso él puede convertirse en maestro. En los momentos de sufrimiento, nuestra mente clama por respuestas. ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿Qué hice para merecer esto? Y a menudo esas preguntas no tienen respuesta inmediata. El dolor nos confronta con el misterio de la existencia y nos coloca frente a la paradoja de la vulnerabilidad humana. Sin embargo, en ese aparente sinsentido se esconde la oportunidad de despertar una conciencia más amplia, una fortaleza interior que no conocíamos, una profundidad que solo emerge cuando se rompen las estructuras superficiales de seguridad. El dolor, aunque difícil, es un catalizador de transformación. Nos saca de la comodidad de lo conocido y nos empuja a buscar respuestas en lugares más hondos. Muchas personas descubren su verdadera vocación, su misión espiritual, o su capacidad de amar incondicionalmente después de atravesar una noche oscura del alma. Lo que parecía una desgracia se convierte en el punto de inflexión que abre la puerta a una nueva vida. Si observamos con honestidad, veremos que los momentos que más nos marcaron no fueron los más fáciles, sino los que exigieron de nosotros una fortaleza inesperada. El dolor, en ese sentido, no nos destruye, nos revela. Sin embargo, para comprender el sentido del dolor, es necesario atravesarlo en lugar de huir de él. La sociedad contemporánea nos invita constantemente a anestesiarnos, a huir del sufrimiento con distracciones, consumo, ruido. Pero cuanto más intentamos escapar, más prolongamos el proceso. El dolor pide ser escuchado, pide ser abrazado, pide ser transformado en sabiduría. Cuando lo negamos, se enquista en forma de resentimiento, vacío o angustia. Pero cuando lo aceptamos, cuando nos permitimos sentirlo sin máscaras, algo en nosotros comienza a sanar. La aceptación no elimina el dolor, pero lo vuelve fértil. Existe un secreto profundo en el hecho de que el dolor rompe el orgullo del ego. Cuando todo marcha bien, tendemos a creer que controlamos la vida, que nuestra voluntad basta para garantizar seguridad. Pero el dolor llega como un recordatorio de que no somos invulnerables. Nos arrebata las certezas, nos doblega, nos deja de rodillas. Y aunque esa experiencia parece humillante, es en esa vulnerabilidad donde se abre un espacio sagrado. Solo quien se reconoce frágil puede abrirse al misterio de lo trascendente. El dolor nos desnuda del falso poder y nos invita a descansar en una fuerza mayor, a reconocer que no caminamos solos. Muchos relatos espirituales
Coinciden en que las pruebas más dolorosas suelen preceder a grandes revelaciones, como si la vida necesitara quebrar las capas superficiales para que la luz pueda entrar. El corazón que nunca sufrió permanece cerrado, rígido, incapaz de comprender el sufrimiento ajeno, pero el corazón que atravesó el dolor se vuelve más compasivo, más humano, más sensible a la fragilidad del otro. El dolor, entonces, no solo nos transforma individualmente, sino que nos abre a la empatía y a la solidaridad. Nos recuerda que no somos islas, que todos compartimos la misma condición de vulnerabilidad y que en esa comunión de heridas podemos tejer lazos más auténticos. Aceptar el sentido oculto del dolor no significa negar el sufrimiento ni idealizarlo. El sufrimiento duele, lacera, agota, pero en ese mismo desgaste surge la posibilidad de un renacimiento. Como la semilla que debe romperse en la oscuridad de la tierra antes de brotar hacia la luz, así también el alma debe atravesar la noche antes de amanecer. No se trata de buscar el dolor, sino de aprender a leer en él un mensaje que, de otro modo, permanecería oculto. La clave está en preguntarnos, ¿qué quiere enseñarme este dolor? Esa pregunta no siempre tiene una respuesta inmediata, pero abre el corazón a una perspectiva distinta. En lugar de maldecir la herida, podemos escucharla. Tal vez quiere enseñarnos paciencia. Tal vez nos invita a soltar lo que ya no nos corresponde. Tal vez nos está empujando hacia un cambio necesario que evitábamos por miedo. El dolor, mirado con conciencia, se convierte en guía. Y aunque no lo comprendamos en el momento, al mirar atrás descubrimos que gracias a él crecimos de maneras que jamás hubiéramos imaginado. El dolor también nos enseña a valorar lo que damos por sentado: la salud, la compañía, la libertad, el simple hecho de respirar. Todo parece obvio hasta que lo perdemos. El sufrimiento agudiza nuestra gratitud, nos recuerda que nada es eterno y que cada instante es un regalo. Paradójicamente, quienes más han sufrido suelen ser quienes más saben agradecer, porque comprendieron en carne propia la fragilidad de la vida y aprendieron a no dar nada por asegurado. En muchos caminos espirituales se habla de la noche oscura del alma, un periodo de profundo vacío en el que todo parece carecer de sentido. Es un tiempo de soledad, de dudas, de oscuridad interior. Sin embargo, se dice que esa noche es necesaria para que el alma despierte a una luz mayor. El dolor actúa como purificación, como fuego que quema lo superfluo y revela lo esencial. Sin esa experiencia, seguiríamos aferrados a ilusiones, creyendo que la felicidad depende de lo externo. El dolor, con su crudeza, nos obliga a mirar dentro y a descubrir una fuente de paz que no depende de las circunstancias. Aceptar el dolor en el camino también implica soltar la necesidad de encontrar culpables. Muchas veces, en medio del sufrimiento, buscamos a quién responsabilizar: a nosotros mismos, a otros, a la vida, a Dios. Pero esa búsqueda de culpables solo prolonga la herida. El perdón, en cambio, nos libera. No significa justificar lo que sucedió, sino dejar de cargar con el peso de la ira. El dolor se vuelve insoportable cuando se mezcla con resentimiento, pero cuando lo atravesamos desde el perdón y la compasión, comienza a transformarse en sabiduría. El sentido oculto del dolor también se revela en la capacidad de hacernos más auténticos. El sufrimiento quiebra las máscaras, nos obliga a mostrarnos tal como somos. En medio de la vulnerabilidad, dejamos de fingir, dejamos de preocuparnos por la apariencia y emergemos en nuestra verdad más desnuda. Esa autenticidad, aunque dolorosa, es liberadora, porque nos permite vivir desde la esencia y no desde la fachada. Muchas personas descubren su verdadera fuerza, su verdadera vocación, su verdadero amor, precisamente en los momentos en que el dolor les arrancó todas las ilusiones. En última instancia,
El dolor nos recuerda la transitoriedad de la vida. Nada es permanente, ni siquiera el sufrimiento. Todo pasa, todo fluye, todo cambia. Saber esto nos da esperanza en medio de la oscuridad. Por más profundo que sea el dolor, siempre llega un día en que amanece. Y cuando ese día llega, miramos atrás y descubrimos que aquello que parecía insoportable fue también una parte esencial de nuestra historia. El dolor no fue el final, fue el puente hacia una versión más plena de nosotros mismos. Aceptar el dolor como parte del camino es abrazar la paradoja de la vida, que incluso en lo que más nos hiere hay semillas de propósito, que cada lágrima puede regar el terreno de un futuro más consciente, que cada herida puede convertirse en cicatriz luminosa que recuerde no solo lo que sufrimos, sino lo que superamos. El dolor, cuando es aceptado, deja de ser enemigo y se convierte en aliado, porque nos impulsa a crecer en profundidad, en compasión y en autenticidad. El propósito de este tópico no es glorificar el sufrimiento, sino invitarte a descubrir su sentido oculto. La próxima vez que atravieses un dolor, en lugar de preguntarte ¿por qué a mí?, intenta preguntarte ¿para qué? Esa pregunta abre un horizonte de significado que transforma la herida en camino de luz. Y aunque no obtengas una respuesta inmediata, confía en que el tiempo revelará la enseñanza que hoy permanece velada. Al concluir este recorrido sobre el dolor, quiero recordarte que no estás solo en tu proceso. Todos, en algún momento, atravesamos la noche oscura, y aunque parezca interminable, siempre hay una luz esperándote. Permite que el dolor sea tu maestro, y descubrirás que incluso él tiene un propósito en tu camino. Si esta reflexión tocó tu corazón y te ayudó a comprender mejor el sentido del dolor en tu vida, te invito a suscribirte a este canal, donde juntos seguiremos explorando las verdades ocultas que iluminan nuestro andar espiritual. La sabiduría de la paciencia en el sendero. La paciencia es una de las virtudes más olvidadas y al mismo tiempo una de las más esenciales para quien desea caminar con conciencia en la vida. En un mundo dominado por la inmediatez, donde todo parece girar en torno al ahora y a la gratificación instantánea, cultivar paciencia se ha convertido en un acto de rebeldía espiritual. Queremos resultados inmediatos, respuestas rápidas, cambios veloces. No toleramos la espera, no aceptamos el silencio, no soportamos el ritmo natural de los procesos. Sin embargo, la vida no se adapta a nuestro apuro. Ella sigue su propio compás, un compás antiguo, profundo, ligado a la naturaleza misma del tiempo y del crecimiento. Comprender esto es abrazar la sabiduría de la paciencia, una sabiduría que nos enseña que cada paso, cada demora, cada intervalo, guarda en sí un propósito que nos prepara para lo que vendrá. La paciencia no es pasividad ni resignación. No se trata de quedarse sentado sin hacer nada, esperando que las cosas cambien por arte de magia. La paciencia es una fuerza activa, un estado del alma que reconoce que todo tiene un tiempo de maduración, que no podemos forzar el brote de la semilla ni apresurar el amanecer. Es aceptar que los procesos requieren su propio ritmo, que el crecimiento profundo no se logra en un instante y que apresurarse puede arruinar lo que estaba destinado a florecer. La paciencia nos enseña a confiar en el tiempo como un aliado, no como un enemigo. Nos recuerda que la espera también es parte del camino y que muchas veces el silencio de la vida contiene más sabiduría que nuestras ansias de respuestas rápidas. El sendero espiritual está lleno de pruebas que ponen a prueba nuestra paciencia. Hay momentos en que oramos y parece que el cielo guarda silencio. Hay épocas en que sembramos esfuerzo y no vemos fruto alguno. Hay días en que sentimos que caminamos en círculos sin avanzar. En esas etapas, la impaciencia golpea con fuerza. Queremos forzar un cambio, queremos acelerar el proceso, queremos empujar a la vida para que se adapte a nuestra prisa.
pero lo único que logramos con ello es frustrarnos más. La vida, en su sabiduría, nos invita a detenernos, a respirar, a confiar. La paciencia es ese arte sagrado de no desesperar en medio de la demora, de reconocer que incluso la espera tiene un propósito oculto. La naturaleza es maestra en enseñarnos paciencia. Ningún árbol crece de la noche a la mañana, ninguna flor se abre al instante, ninguna cosecha se logra sin estaciones. Todo sigue un ritmo, todo tiene un tiempo, y nosotros, como parte de esa naturaleza, no somos distintos. La vida nos invita a observar ese ritmo y a aprender de él. Cuando miramos cómo germina una semilla, comprendemos que hay un tiempo de oscuridad antes de que brote la luz, que hay raíces que se fortalecen en silencio antes de que el tallo se eleve. La paciencia es esa confianza en los procesos invisibles, esa certeza de que aunque no lo veamos, algo está creciendo en lo profundo. La impaciencia, en cambio, nos roba la paz, nos hace vivir en constante ansiedad, siempre mirando al futuro, siempre esperando lo que aún no llega. Nos impide disfrutar del presente, porque nuestra mente está atrapada en la ilusión de lo que debería ser. La paciencia, al contrario, nos devuelve a la hora, nos recuerda que este instante ya es parte del propósito, que la espera no es un vacío, sino un espacio lleno de posibilidades. Aprender a habitar la espera con serenidad es uno de los mayores actos de confianza que podemos realizar. El sendero de la paciencia también nos enseña a aceptar que no todo depende de nosotros. El ego quiere tener el control absoluto, pero la paciencia nos recuerda que hay fuerzas más grandes actuando, que la vida tiene su propio orden, que no podemos acelerar lo que aún no está maduro. Esta verdad puede ser difícil de aceptar, pero cuando lo hacemos, encontramos un alivio inmenso. Dejar de luchar contra el tiempo, dejar de exigir resultados inmediatos, nos libera de un peso enorme. La paciencia nos permite caminar ligeros, confiados en que cada cosa llegará en su momento justo. La paciencia también transforma nuestra relación con el dolor y la dificultad. Muchas veces sufrimos no tanto por lo que vivimos, sino por nuestra impaciencia en querer que el sufrimiento termine ya. Queremos que el dolor pase de inmediato, que la herida cicatrice sin proceso, que la noche oscura acabe al instante. Pero el dolor, como todo en la vida, requiere tiempo. Y la paciencia nos da la fuerza de atravesarlo sin desesperar, de confiar en que incluso la herida está trabajando en nuestro interior, purificándonos, enseñándonos, moldeándonos. La paciencia convierte el sufrimiento en escuela, porque nos ayuda a comprender que lo que parece demora, en realidad, es parte del aprendizaje. En el ámbito de las relaciones, la paciencia es igualmente fundamental. Nadie cambia de un día para otro, nadie aprende de inmediato, nadie se transforma de manera instantánea. La impaciencia destruye vínculos porque nos lleva a exigir que el otro sea distinto ya. La paciencia, en cambio, nos permite acompañar los procesos de los demás con compasión, sin imponer tiempos, sin apresurar cambios. Nos enseña a confiar en que cada persona camina a su ritmo, y que lo único que podemos hacer es estar presentes, ofrecer apoyo y amor sin condiciones. En ese acompañamiento paciente, las relaciones se vuelven más auténticas y profundas. La paciencia también es necesaria en la relación con nosotros mismos. Somos duros jueces internos, exigimos perfección inmediata, queremos sanar de golpe, queremos aprender sin errores. Pero la vida nos recuerda que el crecimiento personal es lento, que requiere caídas, retrocesos, aprendizajes graduales. La impaciencia hacia nosotros mismos nos llena de culpa y frustración, mientras que la paciencia nos abre a la autoaceptación. Nos enseña a ser compasivos con nuestras limitaciones, a reconocer que cada paso, aunque pequeño, es valioso. Cultivar paciencia con nosotros mismos es una forma de amor propio que nos libera de la tiranía del perfeccionismo.
Desde la perspectiva espiritual, la paciencia es una expresión de confianza en el plan divino. Es decir, no entiendo todo, pero confío en que la vida sabe lo que hace. Es entregar el control y descansar en la certeza de que el tiempo de la vida es perfecto, aunque no coincida con nuestros deseos. Esta entrega no es pasividad, es fe activa, es caminar sabiendo que cada paso, incluso el que parece lento, está guiado por una sabiduría mayor. La paciencia nos enseña a vivir en paz con el misterio, a confiar en que cada demora, cada silencio, cada espera forma parte del propósito. En un nivel más profundo, la paciencia nos conecta con la eternidad. Cuando vivimos en la impaciencia, estamos atrapados en la ilusión del tiempo lineal, en el reloj que corre. Pero cuando cultivamos paciencia, nos abrimos a la dimensión atemporal de la existencia. Descubrimos que lo eterno ya está aquí, que no necesitamos apresurarnos, porque la plenitud no depende del futuro, sino de la conciencia con la que habitamos el presente. La paciencia nos abre las puertas de esa eternidad escondida en el ahora. La práctica de la paciencia puede parecer difícil, pero se cultiva en lo cotidiano. Cada vez que respiramos profundamente en lugar de reaccionar con ira, estamos ejercitando paciencia. Cada vez que esperamos sin desesperar, estamos entrenando nuestra confianza. Cada vez que elegimos habitar el presente en lugar de obsesionarnos con el futuro, estamos fortaleciendo nuestra paciencia. No se trata de grandes gestos heroicos, sino de pequeñas decisiones diarias que poco a poco transforman nuestra manera de caminar. Cuando miramos hacia atrás, comprendemos que las demoras que tanto nos frustraron tenían un propósito. Ese proyecto que no salió cuando queríamos, esa relación que tardó en llegar, ese cambio que parecía demorado, todo tenía un sentido. El tiempo de la vida no era contra nosotros, estaba a nuestro favor, preparándonos, enseñándonos, alineando las piezas para que cuando llegara el momento pudiéramos recibir lo nuevo con plenitud. La paciencia, en retrospectiva, revela su sabiduría. En última instancia, la paciencia nos enseña que no caminamos hacia la meta, sino con la meta dentro, que cada paso, incluso el más lento, ya es parte del propósito, que la espera no es vacío, sino plenitud escondida, que no necesitamos apresurarnos, porque todo llega en el momento perfecto. Cultivar paciencia es entonces una forma de vivir en armonía con el ritmo del universo, un acto de fe en la perfección del camino, un recordatorio de que cada paso, incluso el más demorado, tiene un propósito. Si esta reflexión sobre la paciencia resonó contigo y deseas seguir profundizando en las enseñanzas que iluminan nuestro camino espiritual, te invito a suscribirte a este canal, donde juntos seguiremos aprendiendo a caminar con confianza, serenidad y sabiduría. La gratitud como revelación del propósito en cada paso. La gratitud es quizá una de las llaves más poderosas para comprender el misterio del propósito que acompaña cada paso de nuestro camino. Cuando vivimos desde la prisa, la exigencia o la inconformidad constante, solemos pensar que solo hay sentido en aquello que se ajusta a nuestros deseos o expectativas. Pero la gratitud nos abre a una dimensión más amplia. Nos enseña a mirar con nuevos ojos lo que ya tenemos, lo que ya hemos vivido, incluso lo que hemos perdido, descubriendo que todo, absolutamente todo, guarda en sí una chispa de propósito que contribuye a nuestro crecimiento interior. Practicar la gratitud no significa negar las dificultades ni romantizar el dolor, sino aprender a reconocer que cada instante, con su luz y su sombra, forma parte de un tejido mayor que nos guía hacia nuestra transformación. Vivir con gratitud es aceptar que no estamos en deuda con la vida, sino que la vida misma es un regalo. Desde lo más pequeño, el aire que respiramos, el agua que bebemos, el latido constante de nuestro corazón, hasta lo más profundo,
Los vínculos que nos sostienen, las oportunidades que se presentan, las pruebas que nos fortalecen, todo puede convertirse en motivo de gratitud. Cuando cultivamos este estado de conciencia, dejamos de dar las cosas por sentado y comenzamos a ver el milagro escondido en lo cotidiano. Y es entonces cuando comprendemos que cada paso, incluso los más sencillos, no solo tienen un propósito, sino que son en sí mismos expresión de un propósito mayor que se despliega en nosotros. La gratitud nos ayuda a reconciliarnos con nuestro pasado. Muchas personas cargan con culpas, resentimientos o arrepentimientos que les impiden avanzar con ligereza. Pero cuando miramos atrás desde la gratitud, descubrimos que incluso las experiencias más duras fueron maestras. Tal vez no hubiéramos elegido vivirlas, tal vez en su momento nos parecieron injustas o insoportables, pero si observamos con sinceridad, vemos que nos dejaron una enseñanza, nos moldearon, nos empujaron a crecer. Agradecer no significa decir que todo fue bueno, sino reconocer que todo contribuyó a lo que hoy somos. Esa mirada transforma el peso del pasado en sabiduría y nos libera para caminar más ligeros hacia el futuro. La gratitud también ilumina nuestro presente. La mente suele vivir atrapada entre lo que fue y lo que será, olvidando el ahora. Siempre anhelamos lo que aún no llega o lamentamos lo que ya se fue. Y en ese movimiento perdemos de vista la plenitud del instante presente. Practicar la gratitud es detenerse y reconocer que este momento ya es un regalo. La sonrisa de un ser querido, la calma de una tarde, la oportunidad de aprender algo nuevo, el simple hecho de estar vivos, todo puede convertirse en motivo de agradecimiento. Al hacerlo, descubrimos que no necesitamos esperar grandes acontecimientos para sentir plenitud. La plenitud ya está aquí, en lo que somos y en lo que tenemos ahora. Pero quizás el aspecto más desafiante de la gratitud es aprender a agradecer incluso por lo que no entendemos, incluso por lo que nos duele. Esto no significa negar el sufrimiento ni forzarnos a estar felices en medio de la dificultad, sino abrirnos a la posibilidad de que también ahí haya un propósito oculto. Agradecer en medio del dolor es un acto de fe, un reconocimiento de que la vida no nos quita nada sin razón, de que incluso las pérdidas contienen semillas de transformación. Cuando agradecemos por la prueba, estamos afirmando que confiamos en el proceso, aunque no veamos aún el fruto. Y esa confianza nos da fuerza para seguir caminando con esperanza. La gratitud nos conecta con una visión más amplia de la existencia. El ego tiende a enfocarse en lo que falta, en lo que no tiene, en lo que salió mal. Pero la gratitud nos invita a girar la mirada hacia la abundancia ya presente en nuestra vida. Nos recuerda que siempre hay algo por lo cual dar gracias, incluso en los momentos más oscuros. Y cuando entrenamos nuestra mente y nuestro corazón para reconocerlo, experimentamos una transformación profunda. Dejamos de vivir desde la carencia y comenzamos a vivir desde la plenitud. Esa plenitud no significa tenerlo todo, sino valorar lo que ya tenemos. Y en esa valoración descubrimos que la vida siempre fue más generosa de lo que imaginábamos. El camino de la gratitud no es teórico, es práctico. Se cultiva día a día, paso a paso, decisión tras decisión. Cada vez que decimos gracias con sinceridad, estamos fortaleciendo ese músculo espiritual que nos permite ver la vida con ojos nuevos. Y cuanto más lo ejercitamos, más descubrimos que incluso los detalles que antes pasaban desapercibidos, ahora se iluminan como milagros cotidianos. Una mirada amable, una oportunidad inesperada, un amanecer, una palabra de aliento. Todo se convierte en motivo de gratitud, y así comprendemos que la vida nunca dejó de hablarnos, solo que nosotros no estábamos escuchando. La gratitud también transforma nuestras relaciones. Cuando agradecemos a quienes caminan a nuestro lado, cuando reconocemos su valor, su apoyo, su compañía,
Los vínculos se fortalecen. Muchas veces damos por sentado a quienes más amamos, esperando que estén siempre ahí sin reconocer cuánto significan en nuestra vida. Pero cuando cultivamos gratitud hacia ellos, nuestras palabras y nuestros gestos cambian. Dejamos de exigir tanto y empezamos a valorar más. Y ese cambio no solo los transforma a ellos, también nos transforma a nosotros, porque aprendemos a amar desde la abundancia y no desde la carencia. La gratitud también nos enseña a recibir. A veces creemos que ser fuertes es no necesitar nada de nadie, pero la vida nos muestra que también necesitamos abrirnos al regalo que viene del otro. Agradecer no es solo dar gracias por lo que hacemos, sino también por lo que recibimos. Y cuando aceptamos con humildad y gratitud lo que otros nos ofrecen, creamos un círculo de generosidad que multiplica el amor. El agradecimiento sincero abre puertas, sana heridas y construye puentes donde antes había distancias. En el sendero espiritual, la gratitud es reconocida como una de las formas más elevadas de oración. No se trata de pedir, sino de reconocer, de decir, gracias por lo que tengo, gracias por lo que viví, gracias por lo que aún no comprendo. En ese acto nos alineamos con la abundancia del universo, porque dejamos de enfocarnos en lo que falta y nos abrimos a recibir lo que la vida quiera darnos. La gratitud nos coloca en un estado de apertura, de confianza, de receptividad, y en ese estado los milagros parecen multiplicarse, porque nuestra mirada está entrenada para reconocerlos. La gratitud, además, nos ayuda a reconciliarnos con el futuro. Muchas veces lo miramos con miedo, pensando en lo que puede salir mal. Pero cuando vivimos agradecidos, comenzamos a confiar en que lo que venga, sea lo que sea, también tendrá un propósito. La gratitud nos enseña a recibir el futuro con esperanza, a ver cada nuevo día como un regalo. Y así dejamos de temerle a lo desconocido, porque sabemos que la vida, con su misterio, siempre guarda algo valioso para nosotros. En última instancia, la gratitud nos revela que el propósito de cada paso no está en lo extraordinario, sino en lo cotidiano. Que no necesitamos esperar un gran acontecimiento para sentirnos plenos, porque la plenitud ya está aquí, escondida en la respiración, en la mirada, en el latido. La gratitud nos despierta a esa realidad y nos permite vivir cada día como un milagro. Cuando agradecemos, dejamos de caminar dormidos y empezamos a caminar despiertos, conscientes de que la vida siempre tuvo sentido, incluso cuando no lo veíamos. Caminar con gratitud es caminar ligeros. Es soltar la queja, soltar la exigencia, soltar la inconformidad y abrirse a la abundancia que ya está presente. Es reconocer que la vida nunca estuvo en nuestra contra, sino que siempre nos ofreció lo necesario para crecer. Es confiar en que incluso los pasos más duros tenían un propósito, y que ese propósito hoy se revela en la luz de la gratitud. El mensaje final de este recorrido es simple pero transformador. Agradece. Agradece por lo pequeño y por lo grande, por lo claro y por lo incierto, por lo dulce y por lo amargo. Agradece porque cada paso, cada experiencia, cada instante tiene un propósito en tu camino. Y cuando vivas desde esa gratitud, descubrirás que la vida nunca fue un error, que siempre estuvo llena de sentido y que tú siempre fuiste guiado hacia donde debías estar. Si estas palabras despertaron en ti el deseo de vivir con más gratitud y conciencia, te invito a suscribirte a este canal, donde juntos seguiremos explorando las enseñanzas que iluminan nuestro camino espiritual y nos ayudan a descubrir el propósito en cada paso.